Muy buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos a este momento, a este tiempo de adoración, a este tiempo de alabanza y de aprendizaje de la palabra. Que sea Dios Todopoderoso bendiciéndonos en este hermoso día, en esta hermosa mañana. Le damos toda la gloria, toda la honra a nuestro amado Rey y Padre Celestial. Dios, Papá lindo, Señor, gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojitos, por permitirnos descansar, Señor, por permitirnos ser resguardados, Señor, con tu misericordia, por tener un sitio, Señor, donde recostar nuestra cabecita, Señor, por tener, Señor, unas cobijitas con las cuales resguardarnos, por tener un alimento, Señor, que llevar a nuestro estómago, Señor, por tener a nuestra familia, a nuestros hijos, por tener a nuestros seres amados, Señor. Te agradecemos infinitamente, Señor, por tu misericordia. Bendecimos, Señor, la casa de nuestros hermanos, de quienes están escuchando esta palabra, Señor. Que sean todos ellos bendecidos con toda bendición de lo alto que solo viene de ti. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey, por todo lo que nos das. Porque ¿de quién recibiremos salvación o consuelo? Solo de ti, amado Rey. Permítenos, Señor, llenarnos de tu amor, llenarnos de tu misericordia, llenarnos de todo lo bueno, Señor. Saca de nosotros todo lo que no te gusta, todo lo malo. Saca de nosotros todo lo perverso, Señor. Esos pensamientos que no nos dejan estar en comunión contigo, Señor. Y llénanos de tu Santo Espíritu. Señor, que no sea hoy, Padre Celestial, mi boca hablando, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor. Abre el entendimiento de mis hermanos, Señor, para esta enseñanza tan importante que nos traes el día de hoy, Señor. Por favor, danos la sabiduría para poder entenderlo y comprenderlo, pero sobre todo, danos tu amor, Señor. Danos tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es un gran regocijo para mí estar nuevamente por medio de este micrófono, de este audio, de este instrumento, para poder compartir la palabra de Dios. Hoy, amados hermanos, vamos a comenzar un nuevo capítulo de nuestro estudio del Apocalipsis. Es un capítulo muy interesante, es un capítulo muy profundo que vamos a estudiar pues a la luz de la Biblia y pues vamos a degustarnos profundizando la palabra de Dios, escudriñando sus hermosas y preciosas escrituras. ¿De qué capítulo estamos hablando? Pues del capítulo número 17. Ya estudiamos el capítulo número 16 a profundidad, estudiamos las 7 copas de la ira de Dios y este capítulo 17 nos va a dar una explicación junto con el capítulo 18 referente a Babilonia. El capítulo 17 nos habla de la condenación de la gran ramera y el 18 nos habla de la caída de Babilonia. Más adelante entenderemos la relación que tienen estos dos capítulos y la profundidad de cada uno. Estos capítulos verdaderamente son capítulos muy interesantes a la luz de la palabra, porque nos van a revelar misterios que de pronto nosotros tenemos un poco de noción, pero que no nos hemos atrevido a estudiar a fondo, porque venimos de ciertas doctrinas, de ciertas enseñanzas que de pronto nos han nublado nuestro entendimiento. Pero hoy, con la ayuda de Dios, Él nos va a dilucidar grandes enseñanzas. Este capítulo 17 pues es un capítulo que trae 18 versículos. Lo podríamos estudiar versículo a versículo como lo hemos venido haciendo, pero es necesario que hagamos un estudio
completamente profundo y entrelazado entre los 18 versículos para poder entender el contexto de lo que nos está hablando este capítulo. Es por eso que voy a estar hablando de unos versículos, voy a estarme saltando a otros, pero todos tienen una relación completamente. Vamos a leer primero el capítulo y después vamos a hacer la explicación. Bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Bueno, amados hermanos, como hemos visto, pues es un capítulo un poco extenso, pero el capítulo, a medida que se va leyendo, de una u otra manera se va explicando
casi que solo. Pero es muy importante poder organizarlo y poder entenderlo, poder saber de qué se trata cuando la palabra me está hablando pues de la condenación de la gran ramera. Es importante entender para el desarrollo de este capítulo quién es la gran ramera, ¿sí? ¿Quién es la bestia? ¿De qué está hablando cuando se refiere a las 7 cabezas y a los 10 cuernos? ¿De qué se trata cuando habla sobre las muchas aguas? ¿Sí? Y todo lo que representan estos, por decirlo así, descripciones que da la palabra. Bueno, entonces, para entender quién es la gran ramera, primero que todo, y todo su entorno, es necesario explicar por qué Israel ha cometido ante Dios lo que se llama adulterio espiritual. Entonces, lo primero que vamos a ver es eso, el adulterio espiritual de Israel. La idolatría del pueblo judío ha sido calificada en la Biblia como adulterio espiritual. La nación de Israel, amados hermanos, fue llamada por Dios para ser su esposa. Ustedes entenderán que para yo decir que se ha cometido adulterio es porque tiene que haber un compromiso entre las dos partes. Entonces, para los que por ejemplo somos casados, sabemos que hicimos un pacto, que hicimos un compromiso ante los ojos de Dios de que íbamos a respetar, de que íbamos a honrar ese pacto, esa unión entre el hombre y la mujer para bendición de Dios, para crecer en la plenitud de Cristo Jesús. Esa es la idea básica o el propósito del matrimonio, ¿cierto? Que ambos crezcamos bajo la guía de Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo, para gloria y honra de Dios. El matrimonio en la tierra es un cuadro del matrimonio que vamos a realizar con Cristo cuando estemos en el cielo, en las bodas del Cordero. Eso lo veremos más adelante. Pero el Señor lo instauró en nosotros para que comprendamos lo que vamos a hacer con Cristo, en donde Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, teniendo en cuenta que hay un compromiso, que hay un matrimonio, pues Israel fue llamada en un principio para ser ¿qué? La esposa. El pueblo israelita es la esposa de Dios. ¿Dónde vemos eso? Vamos a ir a Isaías 54, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Aquí pues vemos cómo el Señor Dios le está diciendo al pueblo que Él es su marido. El hacedor es el creador. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces aquí entendemos que efectivamente Dios llamó al pueblo israelita. ¿Para qué? Para que el pueblo israelita fuera la esposa. No desde el punto de vista, amados hermanos, físico. Estamos hablando de un punto de vista espiritual. Entonces, por eso entendemos que al hecho de que el pueblo de Israel hubiese rechazado a Dios, los llevó a cometer ese adulterio espiritual. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer mandamiento
que Dios le dio a Moisés o a todos nosotros. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No te harás imagen de absolutamente nada, ni que haya en el cielo, ni imagen de animal en la tierra, ni de bestia en los mares. Dios aborrece la idolatría. ¿Por qué? Porque Él es nuestro esposo. Porque si nosotros fijamos nuestros ojos en cualquier otro, sea cosa, sea una situación, sea una imagen, sea un pedazo de yeso, sea una persona, vamos a quitarle ese primer lugar que tiene Dios. Él es el primero en absolutamente todo. Entonces Israel cometió adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque idolatró a otros dioses de otras naciones, dejó entrar la idolatría. Ahí se cometió ese adulterio espiritual. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice la palabra. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. ¿Qué quiere decir eso de fornica? Que crea pactos, que se hace alianzas con otros pueblos en vez de hacer una alianza con Dios. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, cuando tenía que ir a la batalla, ya no ponía sus ojos en Dios, ya no le pedía ayuda a Dios, sino que se aliaba. ¿Con quién se alió? Se alió con Egipto, se alió con los asirios, para pelear contra sus otros enemigos. Ese es el problema que nos relata tanto Isaías, Jeremías y todos los profetas. Todos los profetas nos hablan del adulterio espiritual de Israel. Entonces es importante entender por qué Israel adulteró espiritualmente. La pregunta es, ¿yo estoy adulterando en este momento mi relación con Dios? El compromiso que yo hice con Dios cuando lo recibí como mi Señor y Salvador. ¿O todavía no lo he recibido? No he hecho ese compromiso, porque hay muchos que no desean casarse, ¿cierto? Por miedo al compromiso, porque eso implica una responsabilidad y muchos no quieren aceptar esa responsabilidad. Entonces es muy importante entender que nosotros debemos tomar una posición radical frente a Dios. O estoy con Dios o no estoy con Dios. O estoy fornicando o estoy adulterando. El hecho que yo no asuma una posición no quiere decir que no esté cometiendo el pecado. O fornico o adultero espiritualmente hablando. Entonces, después de entender el pecado que cometió Israel, ya vamos a poder entender o descubrir cuál es esa identidad de la gran ramera que nos habla la palabra. Como les dije, es importante entender el pecado de Israel para poder identificar esa gran ramera, porque es que hay algo que impulsa al pueblo de Israel a cometer ese pecado. Y ese algo que impulsa es lo que vamos a descubrir como la gran ramera. Miren, el primer punto para poder identificar la gran ramera es que la gran ramera representa a una ciudad que ha llevado al mundo a la idolatría. Entonces, la gran ramera no es Israel. Israel pecó, está en adulterio. Pero Israel no es la fuente
del pecado. Hay otra ciudad que ha llevado al mundo a cometer idolatría. Una ciudad que se ha encargado de llevar esta maldición por todo el mundo. Y vamos a leer Apocalipsis 17 del 1 al 2. Entonces aquí es donde vamos a empezar a escudriñar este gran pasaje. Miren lo que dice Apocalipsis 17 del 1 al 2. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, aquí vemos algo muy importante en este primer versículo, y es que esa gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Ya vamos a explicar cuáles son esas muchas aguas. Versículo 2, miren: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Como les digo, todo esto es espiritualmente hablando. Claramente hay pecado carnal, pero esto está hablando desde una perspectiva espiritual. Muy importante tener en cuenta esto. Entonces, primero que todo, la referencia sentada sobre muchas aguas destaca el poder de esta gran ciudad, de esa ramera, quien se sienta en un trono sobre muchos pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Eso quiere decir sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas se refieren a que ha fornicado con muchos pueblos, con muchas naciones, con mucha gente y con muchas lenguas. Esta ciudad ha tenido relación con todo el mundo y a todo el mundo ha contaminado. ¿Dónde podemos evidenciar eso que estamos diciendo, que estamos interpretando? Miren ahí en ese mismo Apocalipsis 17:15. Como les dije, íbamos a estar saltándonos entre el mismo capítulo porque el mismo capítulo se explica. Entonces, en el versículo 15, Juan nos explica quiénes son esas muchas aguas. Miren, versículo 15, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Sí? Y el versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea que hay una ciudad en el mundo que se ha encargado de llevar a todos los rincones la idolatría, que se ha encargado de llevar a todos los sitios ese pecado tan aborrecible. Toda la palabra de Dios está llena de exhortación para dejar la idolatría. No hay un solo libro que no nos invite a dejar la idolatría. Toda la palabra nos habla de dejar la idolatría y que la idolatría nos va a llevar a la condenación si no salimos de ella. Entonces, vuelvo y retomo. Hay una ciudad que la palabra la identifica como la gran ramera, ¿sí? Y que esta ciudad se sienta o fornica con muchos pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y que esta ciudad es la misma mujer. ¿Sí? Cuando habla de la mujer se refiere a la gran ciudad, son la misma. Y que reina sobre los reyes de la tierra. La ramera se va a aliar con los líderes políticos del mundo. Por eso todos
los gobernantes del mundo estarán manipulados en devoción al imperio del Cristo falso de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la gran ramera es el conjunto, la reunión del imperio, el sistema religioso que ha hecho que el mundo sea idólatra. Eso es a lo que se está refiriendo esta parte de la palabra, los primeros 2 versículos. Entonces es un sistema religioso que se va a encargar ¿de qué? De llevar la idolatría. También cuando la palabra nos dice que o se refiere a el vino de su fornicación, da a entender la influencia de la ramera a la humanidad, porque está influyendo en todo ese sistema religioso falso. Miren, vamos a leer Jeremías 51:7. Jeremías 51:7 dice: Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de vino. De vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Entonces nos está diciendo que Babilonia embriagó a toda la tierra, que le dio de beber esa idolatría y que el mundo se aturdió porque bebió de esa copa. En Jeremías 51:13 dice: Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Entonces vemos cómo todas esas aguas, que son todas las naciones del mundo, pues han sido condenadas por fornicar con esta ciudad. Todo esto que vemos es un sistema creado por el anticristo, por Satanás, más exactamente que por el anticristo, por Satanás, para dominar el mundo. Todo esto es el plan que tiene Satanás para quienes se han dejado marcar. Bueno, la gran ramera dice la palabra que está sentada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Leamos Apocalipsis 17:3. ¿Qué nos dice? Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces aquí vamos a estudiar cosas muy interesantes, porque empieza la palabra a describirnos ya no solo a la gran ramera, sino también a la bestia sobre la cual ella está montada, ¿sí? Entonces, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es una referencia al anticristo y a su imperio. Entonces, aquí ratifico lo que les venía diciendo. Todo esto es un sistema económico que ha creado Satanás, que ha creado el anticristo para poder dominar al mundo.
es un sistema religioso y político. Pero acá en este capítulo 17 vamos a estar muy enfocados en ese sistema religioso. Leamos más adelante Apocalipsis 17 y vamos a leer los versículos del 7 al 8. Dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vamos a hablar un poquito sobre estos versículos. Entonces, bueno, vamos a explicar. La bestia se está refiriendo ¿a quién? Al anticristo. Esa es esa bestia sobre la que está sentada la gran ramera. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ciudad va a tener un dominio en ese momento de la gran tribulación, va a tener un momento en que va a esa ciudad a dominar al anticristo. Eso es lo que está diciendo. Pero ya vamos a ver más adelante cómo el anticristo le va a dar vuelta a eso. El anticristo lo que está haciendo es usar esa ciudad. Está usando ese sistema religioso. Ese sistema religioso no es otro que el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la unión de todas las religiones en una sola. Ya ahorita voy a hablarles de quién es el que está realizando eso. Pero eso quiere decir ecumenismo, reunión de todas las religiones. Entonces esa ciudad, por medio del ecumenismo, va a generar un liderazgo al anticristo, o sea, va a dominarlo supuestamente. Pero como les digo, vamos a ver cómo él le va a dar la vuelta a eso. Él solamente está usando esta ciudad para que cumpla su acometido, que ¿cuál es? Llevar la idolatría a todo el mundo. Entonces, las 7 cabezas hacen una referencia a 7 imperios mundiales a lo largo de la historia. Eso es a lo que se refieren primeramente las 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 imperios mundiales a lo largo de la historia. Miren lo que dice el mismo capítulo en los versículos 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí tenemos que tener mucha sabiduría para poder entender esta parte. Voy a explicarles primero lo de los 7 montes y ya les explico lo de los 7 imperios. Dice la palabra que las 7 cabezas son 7 montes. Y aquí es donde ya vamos a empezar a entender de qué ciudad estamos hablando. Miren, la ciudad que ha dominado el mundo con la idolatría fue edificada sobre 7 montes. ¿Cuál es esta ciudad? Pues Roma, el Vaticano. Roma está edificada sobre 7 montes. ¿Cuáles son los nombres de estos 7 montes? Se llaman Palatino, Capitalino, Aventino, Esquilino, Celio, Viminal y Quirinal. Fíjense cómo la palabra de Dios es perfecta y no se equivoca. Siempre hemos hablado que la Iglesia Católica tiene un papel muy importante. A la luz de la palabra es evidente que ellos han sido los que han llevado la idolatría, han llevado a idolatrar
a los santos, a los ángeles, a imágenes de yeso, imágenes de madera, a demonios, porque detrás de cada estatua que se adora, por más de que sea la Virgen, por más de que sea el mismo Cristo, están adorando demonios. Oiga, pero ¿cómo así que una imagen de Cristo es como si yo adorara a un demonio? Claro que sí, porque ¿acaso alguno de nosotros sabe cómo es Dios? ¿Sabe cómo es Cristo? No, por eso la palabra ni siquiera nos manda que nos hagamos imagen de Dios, ni siquiera imagen de Dios. Y eso es lo que no entendemos cuando estamos sumidos en la idolatría, porque nuestros ojos están vendados. Pero hoy el Señor, con el poder de Cristo Jesús, nos va a quitar esa venda. Hermano, tú que me escuchas y que no has dejado que Dios limpie tu casa. ¿Por qué no? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco en mi relación con Dios? ¿Qué pasa con mi familia, con mi esposo, con mis hijos? Bueno, una muy posible respuesta es esa. No has dejado la idolatría. Hoy es el día para que quites todas esas imágenes de las 10,000 vírgenes que hay, de los santos, de los ángeles, esas veladoras, esos crucifijos. Nada de eso representa a Dios. Nada de eso lo representa. No hay nada en la tierra que represente la majestuosidad de Cristo, ni de Dios. No dejen que eso destruya más su vida, porque los va a llevar a condenación. Entonces, los 7 montes, como vemos, pues son estos que les acabo de decir. Ustedes pueden coger y buscar por internet y se van a dar cuenta que Roma está edificado sobre estos 7 montes. Por eso les decía, la palabra se explica solita se explica la palabra. Ahora, después de entender que Roma está edificada sobre 7 montes, vamos a ver cuáles son los 7 reyes. ¿Cuáles son esos 7 reyes a los que se refiere? El versículo 10 dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. ¿Cuáles son esos 5 reyes? Pues son 5 imperios. 5 imperios que cuando Juan escribió el Apocalipsis ya habían caído. ¿Cuáles son? El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, los medo-persas y los griegos. Ahí van los 5 que ya cayeron. Después dice, uno es, o sea, cuando Juan estaba escribiendo este libro, todavía había un imperio que no había caído. ¿Cuál es ese imperio? Pues se refería al imperio romano. El imperio romano cayó mucho tiempo después, más o menos sobre el siglo IV de nuestra era, cayó el imperio romano. ¿Frente a quién? Frente a los otomanos. Entonces, aquí ya entendemos de ese 6º rey. 5 ya cayeron, uno es, que es el imperio romano, y el otro aún no ha venido. El otro aún no ha venido. ¿Cuál es ese otro que aún no ha venido? Pues el imperio romano reconstruido, el imperio del anticristo. Esto ya lo he explicado en otras ocasiones, en que el imperio del anticristo es el mismo imperio romano, ¿sí? Es el mismo imperio edificado de Roma nuevamente, porque eso está profetizado, como les digo, ya lo he explicado en otras ocasiones, el cual muy probablemente tendrá su capital en Roma, identificándose como la gran ramera. Entonces, Europa
esa confederación va a ser muy importante para los planes del anticristo, porque va a ser ese séptimo imperio que se va a reconstruir. Recordemos que ya todo está hecho, todo el sistema económico, el euro, la unión económica entre ellos, ¿sí? La unión política, porque para haber creado ese sistema económico tuvieron que unirse políticamente, y la unión religiosa, auspiciada ¿por quién? Por Roma, por el Vaticano. Muchos pensadores bíblicos creen que la frase de Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, se refiere a una falsa resurrección del anticristo. Entonces, ya vimos la descripción, ¿cierto?, de esa bestia. Ya vimos la descripción de la ciudad. Ahora vamos a ver un poco más sobre por qué la palabra nos dice que la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. Resulta que en Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Saltémonos al versículo 11 de ese mismo capítulo, del 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy posiblemente, la bestia, el anticristo, va a sufrir un atentado, como lo explicamos en su momento cuando vimos el capítulo número 13, ¿sí? Muy posiblemente el anticristo sufrirá un atentado que aparentará que esta bestia murió y resucitó. Recordemos que el anticristo siempre ha querido hacer falsificaciones de Dios, y una de las falsificaciones que le falta por hacer es la resurrección de Cristo. Como las personas en ese momento no van a creer que Cristo ya vino, que Cristo ya llegó hace más de 2000 años y que Él murió y resucitó, pues la gente en esa época va a ser engañada. Como están esperando, muchos de los judíos todavía están esperando que venga Cristo, que venga el Mesías, porque ellos creen en el Mesías. Lo que pasa es que no creen que ya vino, todavía lo esperan. Entonces, el anticristo, ¿sí?, con sus engaños, va a hacer aparentemente una falsa resurrección. Va a aparentar que sufrió un atentado, que lo mataron, y que él, siendo supuestamente Dios, resucitó. Por eso va a engañar a las demás personas. Por eso las demás personas van a hacer una imagen. Por eso las demás personas van a decir: ¿quién como el anticristo? ¿Quién como la bestia? Claramente él no se va a presentar como el anticristo. Yo soy el anticristo, no. Eso lo entendemos nosotros, pero ellos no lo van a entender, quienes estén en ese momento, ¿sí? Entonces es muy importante entender esto, ¿sí? Por eso dice: la bestia que has visto, ¿sí?, en ese momento
verán a la bestia, era y no es. Ahí está representando la falsa Trinidad. La falsa Trinidad está representada de esa manera. ¿Sí? Bueno, ya entendimos y ya hablamos sobre las 7 cabezas. Ahora nos falta hablar sobre ¿qué? Sobre los 10 cuernos. Entonces, estos 10 cuernos representan a 10 reyes que reinarán juntamente con el anticristo. Vamos a leer Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, como vemos, las 7 cabezas representan a esos 7 imperios, ¿sí? Pero hay 10 cuernos que representan a 10 reyes. ¿Quiénes son esos 10 reyes? Pues 10 presidentes, ¿sí? Estos reyes compondrán a la Unión Europea. Esa Unión Europea, ustedes recordarán que la explicamos con el caballo rojo, con las 4 confederaciones. La Confederación del Norte, del Sur, del Oriente y del Occidente. Esta última, o sea, la del Occidente, es la Unión Europea. Por ende, pues son países europeos. Son esos 10 cuernos o esos 10 reyes a los que se refiere la palabra, que en el momento no han recibido el poder, o sea, actualmente no tienen el poder al que está describiendo la palabra. ¿Por qué? Porque debe llegar el momento indicado y así entregar ese poder de esos 10 reyes, de esos 10 países, se le va a entregar al anticristo. Miren, leamos Daniel 7:24. Daniel 7:24 nos dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10. ¿De cuál reino? De la Unión Europea. De aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Entonces, el anticristo y sus subalternos se enfrentarán al Señor Jesús en la guerra del Armagedón. Esta guerra ya la explicamos en el capítulo número 16. Y ya el anticristo tendrá el poder de estos 10 reyes para convencer a la humanidad de ir y pelear en la batalla del Armagedón, de ir y luchar contra Cristo. Por eso el versículo 14 de Apocalipsis 17 dice: pelearán contra el Cordero, o sea, peleará la bestia y los reyes, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. El Cordero va a destruir por completo a los reyes. Por completo va a destruir a los reyes. Eso lo estudiamos, como les dije, en el capítulo 16, de los versículos 14 al 16. Leamos un poquito. Pues son espíritus de demonios, ¿recuerdan las ranas? Las 3 ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Como vemos,
El Cordero peleará contra estos reyes, pero todos van a estar siendo usados ¿por quién? Por el anticristo. ¿Dónde vemos a Cristo como Señor y señores, como Señor de señores y Rey de reyes? En Apocalipsis 19, del 17 al 21. Miren lo que dice la palabra. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes. Eso es lo que les va a pasar en la gran tribulación, eso es lo que le va a pasar en la guerra del Armagedón. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, o sea, la bestia, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces vemos aquí cómo todos estos, todo sea el anticristo, el falso profeta y todos estos reyes y todos los que van a luchar contra Dios, contra Cristo mismo, pues van a ser destruidos, van a ser derrotados por el que monta el caballo blanco, es Cristo, en donde en su muslo está escrito Rey de reyes, Señor de señores. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo esos 10 cuernos representan a estos 10 reyes, estos 10 países que le van a entregar toda la autoridad y el poder al anticristo. Pero resulta que el anticristo y sus subalternos van a destruir a la ciudad ramera, van a destruir a Roma, al Vaticano, cuando ya no la necesiten. Aquí es la parte donde les decía que el anticristo le iba a dar vuelta a lo que inicialmente pasaba. Inicialmente Roma, el Vaticano, auspiciado por el Papa, le van a dar órdenes al anticristo. Pero el anticristo después se les va a levantar porque él no quiere recibir órdenes de nadie. Él quiere ser el único que sea adorado. Él quiere ser el único que domine. Él no quiere compartir eso con nadie. Entonces, va a darle la vuelta y va a traicionar y va a destruir a esta gran ciudad porque la odia, la detesta. Así es. Paradójico, ¿cierto? Pero así es. Miren, Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces aquí vemos cómo después de utilizar este sistema religioso falso, este ecumenismo, para unificar los reinos del mundo y adquirir control de todos, el anticristo será ayudado por sus 10 subalternos, por esos 10 países, para traicionar el sistema, ese sistema religioso. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo va a saquear, lo va a destruir, con el fin de apoderarse de todo el control, de tener el poder absoluto y la adoración exclusiva de sí mismo. Ustedes recordarán que ya que está profetizado
que en la gran tribulación, en los últimos 3 años y medio, el anticristo va a romper el pacto con Israel, ¿sí? Va a romper ese pacto donde los iba a dejar adorar a Dios. En los primeros 3 años y medio, Él los deja que adoren a Dios, que hagan sacrificios, que reconstruyan el templo, que actualmente está destruido. Solo queda un muro, que se llama el Muro de los Lamentos. Y va a dejar que hagan todo eso, igual las otras religiones. Pero cuando ya tenga todo el poder, va a darle la vuelta a todo. Y ya no va a dejar que adoren ni a Mahoma, ni que adoren a Dios, ni que adoren a los santos, ni nada. Todo ese ecumenismo, Él lo va a destruir. ¿Para qué? Para que ahora lo adoren a Él. Por eso Él va a crear una imagen, una estatua de Él. Lo que se llama la abominación desoladora. Porque va a colocar esa misma imagen dentro del templo que van a reconstruir los judíos. Entonces Él solamente va a buscar que lo adoren a Él. Por eso va a destruir a la gran ramera. Porque el mundo tiene puestos sus ojos sobre todo este sistema religioso. Y Él solamente está usando a Roma y todo este sistema para que en el momento indicado, pues Él tome el control de absolutamente todo. Pero ustedes dirán, pero o sea, Dios conoce esto, ¿por qué deja que pase eso? Porque todo está bajo el control de Dios. Miren, Génesis 50, versículo 20 y 21, dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, está hablando Jacob, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquí le estaba hablando Jacob, bendiciendo a las 12 tribus de Israel. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Todo esto que sucederá está bajo el control de Dios. Y Dios va a permitir que todo esto pase para que toda la profecía se cumpla y toda la palabra se cumpla al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no nos quisimos arrepentir, porque no buscamos de Dios en el momento que era. Entonces, retomando, se va a identificar a Roma como ¿qué? Como la gran ramera, como esa gran ciudad. ¿Sí? Ahí es donde dice que Babilonia, en el versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Está comparando a Roma como Babilonia. Babilonia es la cuna de la idolatría. Babilonia es la cuna de la idolatría. Algunos recordarán que en Babel, la tierra de Babel, fue donde se construyó pues esta edificación, ¿sí? La torre de Babel, que querían los humanos llegar a ser tan grandes como Dios, ¿no? Llegar a los cielos. Y que Dios los castigó por querer hacer eso, porque fue el mismo pecado de Satanás. En Isaías 14 y en Ezequiel 28. Entonces, ellos al querer intentar ser como Dios, pues Dios los castigó. ¿Y cómo los castigó? Les cambió la lengua, el idioma.
De aquí viene que porque hay tantos dialectos y idiomas en el mundo, es por eso, de ahí viene, de la Torre de Babel. La idolatría, la cuna de la idolatría. Entonces Babilonia siempre ha sido la cuna de la idolatría, por eso Roma es identificada como la Babilonia. Entonces, los líderes que controlan al mundo desde esta ciudad visten de una forma ostentosa. Vamos a ver, a la luz de la palabra, cómo esa Babilonia, cómo Roma es descrita en la Biblia y cómo no nos cabe la menor duda de que esa ciudad y que esa ramera está describiendo al Vaticano. Vamos a leer Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida, miren cómo describe a la mujer, estaba vestida, recordemos que la mujer es la misma ramera, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Púrpura y escarlata son colores característicos de la realeza, de la nobleza, ¿no? De la riqueza. Esta mujer se presenta como una prostituta que ha tenido éxito en su oficio y que se ha enriquecido muchísimo. ¿Quiénes se visten de púrpura y escarlata? Bueno, los sacerdotes normalmente. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahora, ¿qué se adorna? ¿Qué quiere decir eso? Que se atavía con ropas finas, con joyas preciosas para cautivar a las demás naciones. Ustedes bien saben, el Vaticano es una nación, es un país dentro de un país. Tienen su sistema económico, tienen su banco privado, un banco llenos de todo el dinero que no nos imaginamos, que han recaudado durante los siglos que han dominado. El cáliz de oro. Este cáliz de oro representa las riquezas más allá de lo normal. Pero este cáliz está contaminado por las inmundicias de ¿qué? De su inmoralidad. Así como una prostituta primero trata de embriagar a su víctima, el sistema religioso manipula a las naciones para que cometan ¿qué? Fornicación espiritual con ella. Entonces aquí vemos muy bien descrito a esta ciudad. Pero adicional a eso, el versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿De qué está hablando la palabra? Bueno, pues que desde esta ciudad se ha ordenado el martirio, el asesinato de muchos hijos de Dios. Para no ir tan lejos, ¿qué pasó con la Inquisición? En los años 1000, con las cruzadas, ¿qué sucedió? Mataban a todas las personas por no convertirse al catolicismo, porque no pensaban como ellos. Entonces esta falsa religión, porque es una falsa religión, ha matado a millones de creyentes en el correr de los siglos. Pero el imperio del anticristo tendrá muchos más santos y mártires muertos. Aquí la palabra está describiendo la sangre que han traído al recorrer de la historia, pero también la que van a derramar en la gran tribulación. Van a matar a todos los que se conviertan en este periodo de tiempo. Por eso van a ser mártires. De esto también ya hemos hablado suficiente en nuestras enseñanzas. A todos los que no crean en el anticristo
a todos los que no se marquen con el nombre de la bestia, ni que tengan su símbolo, van a ser ¿qué? Muertos. Amados hermanos, hemos visto a gran detalle este capítulo 17. Ahora vemos por qué debíamos estudiarlo de la forma en que lo estudiamos para poderlo comprender. Entonces voy a resumir para ahora sí, ya después de haber visto todo esto, poder dar un contexto general. Bueno, Israel cayó en el pecado del adulterio espiritual. ¿Por qué cayó? Porque Babilonia, desde que se creó, ha sido la cuna de la idolatría. Esta cuna ha hecho que muchas naciones cometan el pecado de la idolatría, de adoración a otros dioses, que no escuchan, que no tienen boca, que no tienen oídos, que no ven. Hay imágenes que Dios ha mandado que no se adoren. Desde el inicio Dios siempre ha querido que solamente se adore a Dios, al verdadero Dios, a Jehová, no a otros dioses. Entonces esta gran ramera, ¿sí? Esta mujer está sentada sobre muchas aguas porque está dominando a muchas naciones, a muchos pueblos, a muchas lenguas. Esta ramera, que es esta ciudad, el Vaticano, Roma, pues domina espiritualmente a todo el mundo, engañándolo con la idolatría. Este sistema económico, político y religioso será todo el sistema del anticristo. Pero este capítulo 17 se enfoca en el sistema religioso. Por eso hablamos de Roma. Por eso hablamos de que Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es Roma. Es la gran ramera. Vemos cómo esta ramera entonces está sentada sobre todo el mundo, está dominando, va a dominar al anticristo, va a dominar a la bestia por un breve tiempo. Mientras que el anticristo recibe el poder de todo su imperio, del imperio reconstruido, en donde hemos visto que toda la maldad del anticristo ha pasado por varios imperios. Por eso la bestia se representa como 7 imperios o 7 reyes que ya cayeron, las 7 cabezas. ¿Cuáles son esos imperios? Egipcio, el imperio asirio, babilonio, medo-persa y griego. Si nos fijamos, todos estos imperios han sido idólatras, o sea, han sido dominados por Satanás. Uno se refiere al imperio romano cuando Juan lo escribió el libro, que todavía no había sido destruido. Pero la palabra dice que ese imperio va a ser reconstruido. ¿Y va a ser reconstruido para qué? Para la gran tribulación. Ese va a ser el imperio del anticristo. Nuevamente el imperio reconstruido. En donde el anticristo va a engañar a la gente con una falsa resurrección, copiando lo que Cristo hizo en la resurrección. Los 10 cuernos representan a 10 reyes, a 10 países que le van a dar el poder al anticristo para poder dominar a todo el mundo. Y vemos que adicional a la descripción de la gran ramera, referente a lo que va a hacer, también nos la describe en su forma de vivir, en su forma de expresarse. Vestidos con ostentosos vestidos,
con ropas finas, joyas preciosas, ricos, donde han hecho tomar del cáliz de toda esa idolatría, ese cáliz de oro lleno de contaminación y que por sí misma lleva toda la sangre de los mártires y de los discípulos de Cristo. Aquí está representada esa condenación de la gran ramera. Por eso Roma va a caer, va a ser destruida, porque va a ser dada a destrucción por el mismo anticristo. El mismo anticristo y estos reyes de la tierra la van a traicionar, porque solamente la están usando. Amados hermanos, es un gusto para mí haber podido explicar este capítulo. Sé que es un poco difícil de pronto de comprender a primera instancia. Si no lo entienden, póngalo, estúdielo, porque nos revela grandes secretos, cosas que no queremos entender, que no queremos conocer. Pero hoy el Señor nos llama a que dejemos la idolatría, dejemos el adulterio espiritual. Por favor, saquen todas esas imágenes que tienen en sus casas. Están a tiempo. No sabemos cuándo venga nuestro amado Señor. No esperemos que llegue el momento y tengamos que arrepentirnos ya en la tribulación, porque en la tribulación ya nos va a tocar entregar nuestra propia vida para poder ser salvos. Amados hermanos, Dios los bendiga. Un gran y fuerte abrazo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.